¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bien, vamos a comenzar hoy con lo que es módulo número 2, ¿sí? En este módulo vamos a empezar a hablar un poquito sobre anatomía, vamos a conocer cuál es nuestro cuerpo, cómo está organizado, por qué estamos hablando justamente o vamos a hablar justamente de todo eso. Porque en aquellos estudios o en algunas prácticas que se van a realizar sobre el cuerpo humano, nosotros necesitamos saber, tener una base en realidad de cómo está formado nuestro cuerpo, cuáles son los órganos que tenemos, cuáles son los sistemas, necesitamos conocerlos para poder entender más fácilmente qué es lo que está necesitando ese paciente. Entonces, vamos a comenzar con la clase de anatomía. Aquí vamos a poder conocer parte de él, o mejor dicho, cómo está conformado nuestro organismo. Entonces, para poder empezar con esto, primero necesitamos saber, o mejor dicho, me encantaría preguntarle a ustedes, ¿sí?, qué significa anatomía. Seguramente que han escuchado alguna vez este término, ¿no? Todos hemos escuchado quizás este término. Bien, entonces, la anatomía es el estudio de todas las partes de nuestro cuerpo. Cuáles son los órganos que conforman nuestro cuerpo, también tiene que ver no solamente cuáles, sino cuál es la descripción de ellos y dónde están ubicados. Ustedes por ahí pensarán, ¿para qué quiero saber dónde está ubicado cada órgano? Sí, porque en realidad de esa manera, cuando nosotros estemos analizando una orden de práctica, ¿sí?, que necesita hacerse un paciente, ya vamos a poder entender muy bien a qué órgano en realidad se refiere o cuál es la zona del cuerpo en la que necesita hacerse un estudio, por ejemplo. Entonces, es importante que conozcamos, ¿sí?, porque esto nos va a hacer, bueno, va a sentar las bases que nosotros tenemos que tener bien firmes para después poder desempeñarse realmente con este rol donde ustedes van a aplicar todos los conocimientos en el tema de facturación. Entonces, para cerrar, ¿qué es la anatomía? Va a ser el estudio de todo nuestro cuerpo, donde vamos a conocer cuáles son los órganos, dónde están ubicados, cuál es la descripción de cada órgano y también si hay relación existente entre los diferentes órganos. Después, a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de este tema, vamos a poder ver si hay relación entre los órganos y esta relación va a estar llevada también a lo que es un sistema de órganos, que seguramente también ustedes han escuchado ese juego de palabras, ¿sí? Entonces, acá, como se ve en las imágenes, ¿sí?, eh, tenemos diferentes órganos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, recién le decía que es importante conocer, ¿sí?, o que tengan en claro cuáles son los órganos que componen nuestro cuerpo y también la ubicación. Entonces, para empezar, vamos a ir de lo más general a lo más particular, ¿sí? Para empezar nuestro cuerpo humano, ¿sí?, siempre viéndolo desde lo que es la anatomía, obviamente, ¿no? Entonces, se va a dividir en realidad en tres grandes regiones, ¿sí? Esas regiones empiezan desde la cabeza, ¿sí?, desde lo que es la cabeza, eh, que la cabeza en sí tiene dos grandes regiones. Bien, el cráneo y la cara, ¿sí? Bien, estas dos porciones que tienen que ver con esta región de la cabeza, una es la porción del cráneo, ¿sí?, que lo ven ahí en la imagen, que se destaca con un círculo amarillo, y la otra porción es la cara,
que es la que ustedes ven con un círculo rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el cráneo, ¿qué encontramos ahí dentro? En realidad, cuando pensamos en cráneo, ¿a qué hacemos referencia? Al hueso, ¿no? ¿Sí? Pero dentro de ese hueso, o la función que tiene ese hueso, que es el cráneo, es proteger el encéfalo. ¿Sí? Y en la cara, nosotros que vamos a encontrar los órganos de todos nuestros sentidos. ¿Sí? Menos el tacto, obviamente, pero tenemos ojos, nariz, oídos, lengua, ¿sí? Entonces, la primera región del cuerpo, el cuerpo humano, hablando desde la anatomía, recuerden que es la cabeza, que la cabeza tiene estas dos porciones. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son esas dos porciones? Cráneo y cara, ¿sí? Ahora, después hay otra región, ¿sí? Que podemos decir que es la más grande, porque esta región está formada por tres porciones, ¿sí? Y esa región es el tronco. Bien, en la primera porción de esta gran región tenemos el tórax, ¿sí? Que en el tórax nosotros ¿qué encontramos? Ustedes ahí en la imagen lo pueden ver. Vamos a encontrar aquellos órganos que necesitan una protección. Esa protección está dada justamente por los huesos que forman el tórax. Entonces, ¿cuáles serían esos órganos que nosotros encontramos en esta región? Principalmente pulmones y el corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros los vamos a encontrar, o podemos decir que es una porción donde comienza en el cuello y termina en la zona del diafragma. ¿Sí? Por si no lo conocen, el diafragma es de esta partecita que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, ahí se muestra, es un músculo que se encuentra debajo de los pulmones. Y ese músculo lo que hace es ayudar o eh, intervenir en lo que es el mecanismo de respiración, que es la inhalación y la exhalación. Entonces, esta gran región que es el tronco, bueno, hasta ahí no, perdón, hasta acá, vamos que es el tronco, tenemos la primera porción que es el tórax. Y acuérdense que va desde el cuello hasta el diafragma. ¿Sí? Dentro de lo que es el tórax tenemos espacio para los pulmones, para el corazón, pero obviamente que esos son órganos vitales que necesitan sí o sí una protección, bien, que esa protección va a estar dada por los huesos que forman el tórax, ¿sí? Entonces esta va a ser como la primera porción de esta gran región que tiene el cuerpo humano, que todos lo conocemos como tórax, ¿ok? Ahora, tenemos otra porción, ¿sí? Del tronco, que es el abdomen, ¿sí? Vamos a decir que esta zona, ¿dónde comienza? Entre el tórax, que es la región que recién vimos, hasta lo que son eh, las crestas ilíacas, perdón, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Ahí en la imagen, ¿sí? Lo que tenemos que ver siempre, o saber, o tener una orientación, de dónde se encuentra el diafragma, ¿sí? ¿Cómo podemos ubicar nosotros el diafragma? Si ustedes ubican la boca del estómago, miren que casi siempre hacemos referencia a la boca del estómago, ¿sí? Donde se unen las costillas, ¿sí? A ver si yo me levanto un poquito. ¿Vieron aquí?
¿sí? Hacemos referencia a la boca del estómago, donde se unen nuestras costillas, ¿sí? Ahí, por encimita de esa zona, ahí sabemos que está el diafragma. Entonces, si yo me pongo a pensar para ubicar bien cuál es la región del abdomen, debe ser desde la boca del estómago, ahí donde yo ubiqué el diafragma, digamos, hacia lo que es la primera partecita de la cadera, ¿sí? Hasta aquí aproximadamente. ¿Bien? Entonces, acá tenemos esta porción que es bastante grande de nuestro cuerpo y vamos a decir que la podemos relacionar o pensar que ahí vamos a encontrar gran parte de nuestros órganos, ¿sí? Como se ve ahí en la pantalla. Tenemos varios órganos que forman, por ejemplo, lo que es el sistema digestivo. Pero ahí no solamente están los órganos del sistema digestivo, sino que, bueno, por la imagen obviamente esta no la vamos a ver porque es de una persona de frente, ¿sí? No podemos ver la parte de atrás, pero en la parte de atrás también hay otros órganos que forman nuestro cuerpo, ¿sí? Que no solo tienen que ver con el sistema digestivo, sino también con otros órganos, por ejemplo, los riñones, ¿sí? Bien, no se observa, pero está atrás a la altura de la cintura, ¿sí? Nosotros aproximadamente por ahí podemos ubicar los riñones. Entonces yo ubico mi cintura, bueno, mi cintura, lo que hay de cintura, ¿sí? Y sabemos que por la parte de atrás vamos a encontrar los riñones, ¿sí? Pero no solo tenemos órganos en esta porción del abdomen, también tenemos glándulas, ¿sí? Entonces ustedes saben que por encima de los riñones tenemos como unos sombreritos, que son las glándulas suprarrenales. Esas glándulas no tienen nada que ver con el sistema digestivo, pertenece a otro sistema de órganos. Y los riñones también pertenecen a otros sistemas de órganos. Acá vamos a ir viendo que tenemos diferentes órganos, hay diferentes sistemas de órganos y que es una zona o es una región desde la anatomía en nuestro cuerpo que es bastante amplia. Por eso encontramos muchos órganos aquí. Y también vamos a encontrar el páncreas, ¿sí? Que acá lo tenemos chiquitito, que es uno de los órganos que tienen una doble función, que después lo vamos a poder desarrollar un poquito más adelante. Ahora, la última porción de esta gran región del tronco va a ser la pelvis, ¿sí? Donde encontramos o comprende esta porción, está dada por las crestas ilíacas, ¿sí? O desde, mejor dicho, las crestas ilíacas hasta lo que es la unión de las extremidades inferiores. Bien, fíjense que cuando hablamos de esta gran región que es el tronco, ¿sí? Estas porciones están seguiditas, o sea, son consecutivas. O sea, donde termina una, comienza la otra porción, ¿sí? Mencionamos primero el tórax. Entonces, donde termina el tórax, comienza el abdomen. Donde termina el abdomen, que eran las crestas ilíacas, ¿sí? Ahí comienza esta región o esta porción que es la pelvis, ¿sí? Y esta porción se va a terminar o va a llegar hasta lo que es la unión con las extremidades inferiores, que sería, por supuesto, nuestras piernas, ¿no? Entonces, para poder redondear, ¿sí? Recuerden lo siguiente. El cuerpo humano, ¿sí? Se divide en tres regiones. La primera era la cabeza y esta segunda que nosotros estamos viendo es el tronco. El tronco se subdivide ¿en qué? En tórax, abdomen y pelvis.
¿sí? Quiero que quede bien claro para que no haya confusiones, ¿sí? Entonces, tórax, abdomen y pelvis son las porciones que pertenecen a esta gran región del cuerpo humano, que es el tronco. En esta imagen que yo les coloqué ahí, pueden ver las regiones del tronco con sus porciones individuales, ¿sí? Entonces teníamos en la primera parte, desde el cuello hasta el diafragma, perdón, esta primera porción, ¿sí? Que es el tórax, ¿sí? Y como yo les mencioné recién, para poder ubicar esta zona, ¿sí? La del diafragma es donde se unen nuestras costillas. Luego, vieron acá la unioncita. Luego, ¿qué tenemos? El abdomen, ¿sí? Aquí dijimos que vamos a encontrar una gran cantidad de órganos. Y después tenemos la pelvis, ¿sí? Desde las crestas ilíacas hasta la unión con las extremidades inferiores. ¿Ok? Ahora vamos a la tercera región, ¿sí? Que son las extremidades. Esa es la otra tercera región del cuerpo humano. Bien, la primera era la cabeza, la segunda el tronco y por último son las extremidades. Por supuesto, cuando hablamos de extremidades hacemos referencia a dos diferentes, extremidades inferiores y extremidades superiores. Comenzando por las extremidades inferiores, vamos a encontrar, por supuesto, todos los componentes de las piernas, ¿sí? Aquí vamos a ver los distintos huesos que forman las piernas. También vamos a encontrar los pies y hasta los dedos, ¿sí? Todo lo que conforma nuestras extremidades inferiores, que tienen que ver con esta región que se llama o se denomina extremidades, ¿sí? En este caso, inferiores. Y la otra parte también, las extremidades superiores. Aquí vamos a encontrar que los brazos, ¿sí? Esos brazos van a tener en cuenta, se van a tener en cuenta desde lo que es la clavícula, ¿sí? La articulación, y ahí siguen los huesos que conforman el brazo, la mano y los dedos. Todo eso tiene que ver con las extremidades superiores. Entonces, dentro de esta región de extremidades, vamos a tener o vamos a considerar las extremidades inferiores, que son nuestras piernas, para decirlo en un vocabulario más simple, y nuestras extremidades superiores, que son los brazos. ¿Bien? Entonces, hasta acá hemos visto cómo se divide el cuerpo humano según su región, ¿sí? Por eso recién les había dicho en un comienzo que íbamos a ir desde lo más grande hacia lo más articular, ¿sí? Como para tener una noción de cómo está dividido nuestro cuerpo según las regiones. ¿Y qué encontramos en cada una de esas regiones? ¿Para qué? Para terminar, ¿sí? El repaso de estas regiones, tenemos. Entonces, para que quede bien claro, y voy a volver para atrás. Vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, ahí está. Primera parte, o primera región, la cabeza, ¿sí? Dividida en cráneo y en cara, ¿sí? Bien. Luego tenemos el tronco, ¿sí? Vamos a ir a esta última que habíamos colocado acá, que es mucho mejor. En esta. El tronco se divide en tórax, abdomen y pelvis. Y luego, la última son extremidades inferiores y extremidades superiores. ¿Sí? Ahora sí vamos a ir un poquito más a lo particular, ¿sí? Que tiene que ver con, eh, vamos a ver desde, ¿cómo decir?
cómo estamos formados, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de órganos hacemos referencia a algo más grande, que ya tiene una función definida, pero lo que vamos a hacer es encontrar desde lo más pequeño qué forma ese órgano. ¿Bien? Entonces nosotros para poder comprender cómo está organizados o formados esos órganos en nuestro cuerpo humano, vamos a conocer esto que es la mínima unidad que lo conforma. Y para eso necesitamos saber y tener una idea en realidad de cuáles son los niveles de organización dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa organización que yo les mencioné recién tiene que ver con las funciones que va a tener cada uno de los componentes de nuestro organismo. Para empezar, estas funciones siempre están relacionados a algo vital. Es decir, todo lo que necesita el cuerpo humano para poder mantenerse vivo, esos niveles de organización van a comenzar por las células, ¿sí? Que seguro han escuchado mencionar esa palabra en algún momento. Y esta célula me representa a mí la mínima unidad, lo más pequeño que tenemos nosotros, que conforma a todo nuestro cuerpo humano. No tenemos una sola célula, tenemos un montón de células. Y a su vez, esas células son diferentes entre sí. ¿Sí? Porque eso es lo que me determina a mí qué función va a cumplir cada una de ellas. Porque podemos decir que tenemos células de diferentes formas, porque existen células, por ejemplo, estrelladas, ¿sí? Eh, tenemos también células que se denominan fusiformes. Esas células son las que encontramos, por ejemplo, en nuestros músculos, que van a ver que tienen una formita específica porque son las que permiten alargarse y contraerse, que es justamente lo que hacen los músculos. Vamos a encontrar células que tienen formas esféricas, como son los óvulos, células ovaladas, como son los glóbulos rojos. Entonces, estamos formados por células, pero cada una de esas células tiene una función específica. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de estos niveles de organización, siempre vamos a ir teniendo en cuenta a una unidad y después qué pasa cuando se unen varias. O sea, si yo yo comienzo en una célula, pero si tengo varias células que tienen la misma función, que tienen la misma forma, vamos a lograr un conjunto de esas células. Y este conjunto de células me va a dar a mí lo que es un tejido. Y a su vez esos tejidos, que va a depender de cuáles son las células que lo conforman, vamos a ver cuál va a ser la función de ese tejido. Y si yo logro un tejido, un conjunto, perdón, de tejidos, voy a estar hablando de lo que es un órgano. ¿Sí? Entonces, lo primero es la célula. Si se juntan varias células, ¿sí? Iguales, con la misma función, ¿sí? Vamos a obtener un tejido, ¿sí? Ahora, a su vez, esos tejidos van a depender de cuáles son las células que lo conforman para saber cuál es la función de ese tejido. Y si yo logro un conjunto de esos tejidos, voy a estar hablando de un órgano. Todos sabemos que los órganos tienen funciones específicas. ¿Sí? Por ejemplo, la función que cumple, por ejemplo, a ver, el estómago, no es la misma función que va a cumplir los pulmones o que va a cumplir el hígado. Cada uno de nuestros órganos tiene funciones específicas. Si yo logro crear un conjunto de órganos a donde esas funciones sean similares, lo que voy a estar viendo en ese caso es un sistema de órganos. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que el estómago
sirve para digerir los alimentos, ¿no? Los intestinos o el intestino delgado sirve para absorber los nutrientes. El intestino grueso sirve para eliminar los desechos que nuestro organismo no le hace falta. Entonces, esos órganos no tienen la misma función, pero sí están relacionados, ¿no? Entonces, esos órganos van a pertenecer al mismo sistema de órganos. En este caso, los que yo nombré, sistema digestivo. ¿Sí? Después podemos encontrar, por ejemplo, a ver, los músculos, ¿no? Yo tengo músculos en todo nuestro cuerpo, las piernas, en los brazos, ¿sí? En el abdomen. ¿Cuál es la función que tienen los músculos? En algunos casos, por ejemplo, en las piernas, sirve para movilizar a los huesos, ¿sí? Y a su vez nos permite trasladarnos. Entonces, los músculos que van a cumplir la misma función van a estar formando lo que es el sistema muscular. Y así con cada uno de los órganos. Órganos que tienen una función específica, pero que se relacionan con otros órganos y van a pertenecer al mismo sistema de órganos. ¿Sí? Y seguramente se seguirán preguntando, ¿para qué queremos saber tanto? ¿Sí? ¿Para qué queremos saber el sistema de órganos? Después se van a dar cuenta que cuando veamos en lo que es la clase de órdenes de práctica, nosotros lo que vamos a estar analizando siempre es el tipo de estudio que se le ha pedido al paciente. Y vamos a estar viendo el diagnóstico. Y en esas dos partes, que tienen que ver con la orden de práctica, nos va a ser muy, muy útil conocer todo lo que tiene que ver con la anatomía. Hay términos, ¿sí?, que hacen referencia a diferentes órganos. Entonces, ustedes necesitan conocer ese tipo de términos. Ese tipo de término me está mencionando a un órgano. Y eso es porque se necesita el estudio para hacerse eso. Son todos conceptos que van a ser básicos, que ustedes van a necesitar, que les va a ser muy útil al momento de poder interpretar una orden de práctica y poder hacer la facturación. ¿Sí? Entonces, para cerrar, los niveles de organización comienzan, acuérdense, en la célula, ¿sí? Cuando se agrupan, esas células van a formar un tejido. Cuando estos tejidos se agrupan, van a formar un órgano, y cuando se agrupan los diferentes órganos, me va a formar un sistema de órganos. Ese sistema de órganos va a estar dado por diferentes órganos que no tienen exactamente la misma función, pero que sí están relacionados entre sí. Bien, uy, que se me chingueó acá el... Déjenme acomodarlo, voy a dejar de presentarlo porque esa partecita se me fue para otro lado. Denme un segundo, se los acomodo enseguida. Vamos a sacarlo y se los acomodo, porque si no, no van a entender qué quiso poner la profe. No sé por qué se me colocó de esa manera. Ahí lo vamos a acomodar. Denme un segundito, así ustedes entienden a dónde lo tengo. Acá. Módulo 2. Ah, no. Bien. Ahí lo vamos a acomodar. Denme un segundo. Ahora sí. Para que se entienda correctamente. Vamos a bajar un cachitín. No sé por qué se me quedó así tan feo. Bueno, son cositas que pasan, no lo corroboré antes. Voy a corroborar lo que sigue por las dudas. Sí, está bien. Bien, ahora sí los voy a presentar nuevamente. Se me había chingueado, dijo uno. Ahora sí. Ahí está. No sé qué me había pasado.
Bien, ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de un tejido en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo vamos a encontrar una variedad de tejidos, ¿sí? Que en algunos eh, hacemos más referencia por ahí a lo mejor que otros, ¿sí? Uno de estos tejidos va a ser el tejido epitelial, ¿sí? Que la misma palabra en realidad está haciendo referencia a la piel, ¿sí? La piel es uno de los tejidos más conocidos, más grandes, perdón, o el tejido más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? Es el más común también que se le escucha, se le menciona. Otro tejido que también vamos a encontrar es el tejido sanguíneo. Recuerden ustedes que el tejido era un conjunto de células, ¿sí? Que formaban ese tejido, y si yo estoy hablando de sanguíneo o referencia a la sangre, y la sangre está formada por diferentes células, que todas van a llevar a lo mismo en la sangre. Vamos a encontrar como componente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y vamos a encontrar las plaquetas, que las plaquetas van a ser como los trocitos de células, ¿sí? Y también tenemos lo que es el plasma, ¿bien? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son células. Entonces, fíjense que tenemos varios componentes que al unirse van a formarme a mí lo que es el tejido sanguíneo, ¿sí? Otro tejido que también se suele mencionar es el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a contar que está formado por neuronas, nervios y médula espinal, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo les mencioné la forma de las células en aquella que yo llamé estrelladas? ¿Sí? Bien, tenemos las neuronas, que la vamos a encontrar en el tejido nervioso. Y por otro lado tenemos el tejido óseo, ¿sí? Cuando yo hablo de algo óseo, me hago referencia a los huesos. Entonces, fíjense que tenemos diferentes tejidos. Por supuesto que están formados por diferentes células. Y esas células van a tener una función específica, ya que a su vez se relacionan entre sí, y eso es lo que nos permite a nosotros formar un tejido. ¿Sí? Por último, vamos a ver lo que son los sistemas. Yo les había dicho hace unos minutos que íbamos a empezar desde lo más grande a lo más, digamos, particular, que fue en lo más grande cuando hablamos de las porciones que tiene nuestro cuerpo humano, y ahora en lo particular, que es eh, cómo, ¿sí? eh, está formado nuestro organismo de lo más pequeñito hacia lo más grande, cuando lo que es más pequeñito era la célula, ¿sí? Que es la mínima unidad que los conforma, y después al unirse, ¿sí? Las células van a formar el tejido, que es lo que hemos desarrollado recién. Ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando se agrupan varios órganos que sin tener la misma función hay una relación entre ellos, ¿sí? Acá aparecen los sistemas. Van a escuchar, o mejor dicho, quiero que piensen un poquito, ¿sí? Acá tenemos diferentes sistemas. Sistemas de órganos, ¿bien? Entonces, vamos a nombrar en realidad a todos los sistemas, ¿sí? Tenemos sistema digestivo, sistema reproductor, respiratorio, circulatorio, sistema óseo, muscular, linfático, endocrino, sistema nervioso, sistema urinario o sistema excretor, ¿sí? Nuestro cuerpo, como les dije, está formado por muchos sistemas de órganos. Bien, acá tienen un listado entonces de todos los sistemas que vamos a encontrar, comenzando por lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Vamos a ver acá donde encontramos el hígado, la vesícula, el vaso, el estómago, el colon, intestino delgado, apéndice, vejiga,
¿sí? Que eso me va a representar el sistema digestivo, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan, que lo tengan bien claro, que este sistema, por supuesto, en todos los sistemas de nuestro cuerpo hay que reconocerlos, ¿sí? Porque la mayoría de las prácticas que se realizan tienen mucho que ver, muchísimas, con lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Un sistema está compuesto por muchos órganos, ¿bien? Entonces, necesitamos conocer cuáles son los órganos que los forman, cuál es el orden también en que se encuentran esos órganos, porque después van a ver que para poder interpretar una orden práctica, tiene mucho que ver el lugar que ocupa cada órgano en el mismo sistema. Quién está antes, quién está después, para que ustedes puedan leer, entender e interpretar lo que me está diciendo esa orden de práctica. ¿Sí? Entonces, en este sistema digestivo hemos mencionado entonces algunas de las partes, ¿sí?, rápidas que lo conforman, ¿sí? Pero vamos a empezar como corresponde, por la boca, ¿sí? Entonces, el sistema digestivo comienza por la boca, continúa por la faringe, ¿sí? Que la faringe es lo que normalmente nosotros llamamos garganta, ¿no? Sigue por el esófago, ¿sí?, que es este tubito largo, continúa en el estómago, que sería esto que tenemos aquí, bien, este sería el estómago, continúa en el estómago, ¿sí? Luego intestino delgado, intestino grueso, perdón, al revés, intestino delgado, intestino grueso, fui para el otro lado, recto y ano, ¿sí? Al intestino grueso, también se lo llama colon, ¿sí? Bien, para que ustedes también lo sepan, que depende de su porción, puede ser colon ascendente, colon transversal y colon descendente, ¿sí? Es importante que conozcamos cuáles son los otros términos también o las otras denominaciones que se pueden dar, porque en algunos estudios puede aparecer con alguna de esas denominaciones. Entonces, si ustedes no la conocen, no van a poder entender bien de qué se trata. Entonces, acuérdense que el intestino grueso también se lo conoce como colon. ¿Bien? Ahora, sistema respiratorio. ¿Cuál va a ser los órganos que forman el sistema respiratorio? Tenemos las fosas nasales, ¿sí? Faringe, laringe, ¿sí? Tráquea, bronquios, hasta ahí vamos, y a medida que se va haciendo más delgada esas ramitas, se llaman bronquiolos, y luego los alvéolos, ¿sí? Porque al final, dentro de los pulmones, ¿sí?, de esos racimitos que son como uvas, se encuentran los alvéolos. Los alvéolos es ahí donde se produce en realidad el intercambio de gases. ¿Qué quiero decir? El oxígeno que yo inhalé va a pasar a la sangre y el dióxido de carbono es el que yo voy a exhalar, ¿sí?, desde la sangre, pasa a los alvéolos y hace todo el caminito inverso que hizo en realidad el oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno va a entrar a nuestro cuerpo, se le dice, mejor dicho, los pulmones, ¿sí? ¿Qué se dice? Inhalación, cuando entra el oxígeno. Cuando sale el dióxido de carbono, se dice exhalación.
¿sí? Repito, es importante solo que ustedes tengan en cuenta cuáles son los órganos que forman el sistema respiratorio y cómo está ubicado. ¿Cómo va a estar ubicado? Fosas nasales, acuérdense. Faringe, laringe, ¿sí? Tráquea. Los pulmones, ¿sí? Que los pulmones tiene cada uno su partecita. Bronquios, bronquiolos y los alveolos. Y también de la respiración participa, acuérdense, en el diafragma. ¿Sí? Ahora, otro de los sistemas, sistema urinario o excretor, ¿sí? Donde vamos a encontrar riñones, ¿sí? Uréteres, que son dos, uno de cada lado, obviamente para cada uno de los riñones, ¿sí? Uretra, ay, soy mala con esto, perdón, vejiga, me equivoqué, y uretra, ¿sí? Entonces tenemos dos riñones, tenemos los uréteres para cada uno de los riñones, ¿sí? Que son como un tubito largo que encontramos que sale de cada uno de esas regiones, ¿sí? Estos tubitos, que son los uréteres, se va a llegar, perdón, cada uno hasta la vejiga. Y al final de la vejiga vamos a tener la uretra. ¿Sí? La uretra lo que va a hacer es abrirse, digamos, para permitir el vaciamiento de la vejiga. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la función que tiene este sistema? Producir orina. ¿Sí? Esa orina la vamos a desechar, ¿sí? Cuando nuestro organismo no la necesite más. ¿Ok? Ahora, tenemos sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso del cuerpo humano se divide en realidad en dos conjuntos. Por un lado, sistema nervioso central, ¿sí? Que es el encargado del procesamiento de la información, de la recopilación por los sentidos, de la toma de acciones conscientes, que quienes integran el sistema nervioso central. El encéfalo, que es la parte más voluminosa que abarca el cerebro, dividido en sus dos hemisferios, el cerebelo, que integra las funciones motoras, ¿sí? Y está en la región de la nuca, y el tallo cerebral que conecta la médula espinal al encéfalo, ¿sí? Que está compuesto por el mesencéfalo, ¿sí? El bulbo raquídeo y las protuberancias anulares. Y además del encéfalo, el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal, ¿sí? Que es una prolongación del encéfalo, ¿sí? Que va por dentro de los huesos de la columna vertebral, que se va a conectar con todas las extremidades, perdón, con todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Y por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que se compone de nervios. Esos nervios recorren todo nuestro cuerpo. En realidad se divide en dos grupos. Los nervios craneales, que son 12 pares de nervios ubicados, ¿sí? Como su nombre lo indica, en la cabeza, en donde controlan la información pertinente a lo que es el rostro, el cuello y los sentidos principales, conectándolo todo al cerebro. Después están los nervios espinales, que son 31 pares de nervios que controlan la información del tronco y de las extremidades, conectándose a la médula espinal. ¿Sí? Bien. Luego tenemos sistema óseo, ¿sí? Que tiene que ver con todos los huesos,
¿sí? Y ahí también tenemos las articulaciones. El esqueleto está compuesto por 206 huesos en lo que son los adultos y contribuye a dar forma al cuerpo, ¿sí? Además de que desempeña, obviamente, funciones importantes para nuestro cuerpo. Tenemos los huesos del esqueleto que proporcionan soporte para los tejidos blandos, por ejemplo, la caja torácica, ¿sí? Que la hemos visto anteriormente. La caja torácica soporta la pared torácica, ¿sí? Y la mayoría de los músculos del cuerpo están unidos a los huesos, que actúan como palanca para permitir el movimiento de las partes del cuerpo, ¿sí? Después, los huesos del esqueleto también sirven como reservorio de minerales, como es el calcio, como es el fosfato, ¿sí? Obviamente que yo no quiero que ustedes se aprendan todos los huesos. Obviamente que necesito que sepan cráneo, las costillas, el húmero, el cúbito, el radio, este es el fémur, esta es la pelvis, la tibia y el peroné, ¿sí? Como mínimo. Bien, no se van a aprender los 206 huesos del cuerpo humano, ¿no? Lo mismo pasa con los músculos, hay millones de músculos. ¿Sí? El sistema muscular, por supuesto, que la misma palabra lo dice, están involucrados los músculos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del sistema muscular, hablamos del conjunto de más de 650 músculos diferentes que componen el cuerpo humano, la mayoría de los cuales pueden ser controlados a voluntad, ¿sí? Que permite ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para moverlo. Después tenemos músculos involuntarios, como el corazón, que sabemos que no lo controlamos, ¿sí? El sistema muscular en realidad es vital para el organismo, ¿sí? Se ocupa de mantener las cosas en movimiento, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, el corazón, que es un músculo involuntario, como el nombre recién, es un órgano que no puede cesar de bombear sangre, porque nos ocasionaría la muerte. Por ende, los músculos deben ser fuertes, deben estar diseñados para el ejercicio continuo. Del mismo modo, por ejemplo, los movimientos digestivos, desde lo que es la tráquea a los intestinos, son responsabilidad muscular, o, por ejemplo, los músculos respiratorios es responsabilidad de los músculos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la musculatura que permite el movimiento voluntario, nos permite movilizar el esqueleto, desplazarnos de un lugar a otro, ¿sí? Y, como le dije antes, también tenemos los músculos involuntarios, ¿ok? Que no los manejamos nosotros a conciencia, ¿sí? No le mandamos la señal al corazón cuando tiene que latir o dejar de latir, ¿sí? Incluso, a ver, con respecto a los músculos voluntarios, nuestros ojos, el simple hecho de sonreír, ¿sí? Hay una acción puntual en algunos conjuntos de músculos de nuestros cuerpos para generar esos simples gestos. Por otro lado, tenemos sistema linfático, que es un sistema que absorbe líquidos de excedente de nuestros tejidos, ¿sí? También transporta un líquido rico en proteínas que se llama linfa y los lleva a órganos que están especializados en producir elementos para nuestra defensa, ¿sí? Lo que es la linfa contiene glóbulos blancos que son encargados de defender al cuerpo de los gérmenes, de luchar contra las infecciones que se pueden producir, ¿sí? Entonces, en lo que es el sistema linfático no es que existe una bomba que impulsa la linfa, a diferencia, por ejemplo, del sistema circulatorio. En el sistema linfático se aprovechan las contracciones musculares. ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular, ¿sí? Entonces, son estructuras encargadas de formar, de recoger y de llevar la linfa.
tenemos capilares linfáticos, tenemos vasos colectores y tenemos ganglios linfáticos. Entonces, ¿cuál va a ser las funciones que cumple el sistema linfático? El mantenimiento del equilibrio de los líquidos del cuerpo. Nos va a proteger de gérmenes, de bacterias a través del sistema inmunitario. También controla la concentración de proteínas y cumple la función de absorción de grasas. ¿Sí? En el sistema linfático también tenemos otros órganos como es el timo, como les dije antes, los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea y la red de vasos linfáticos que pertenecen a este sistema. Bien, tenemos el sistema endocrino, que es lo que vamos a observar que pertenece a un sistema, digamos, que son glándulas, por ejemplo, las glándulas tiroides, que es una glándula, eh, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, y también encontramos, además de las glándulas, lo que es el páncreas, ¿sí? Eh, a ver, no quiero ir tan precisamente porque voy a generarlo en realidad, creo que más confusión. El sistema, vamos a decirlo así, el sistema endocrino, ¿sí? Es un conjunto de glándulas y de órganos que producen hormonas, ¿sí? Esas hormonas se liberan a la sangre o en la sangre y van a actuar en diferentes órganos y tejidos, ¿sí? La idea es mantener el equilibrio interno, o sea, la homeostasis, ¿sí? Y coordinar todo lo que son los procesos vitales. Entonces, ¿cuáles son las glándulas y órganos endocrinos principales? El hipotálamo. El hipotálamo conecta el sistema nervioso con el endocrino, produce hormonas reguladoras que controlan la hipófisis. También tenemos la hipófisis, o también se conoce como glándula pituitaria, ¿sí? O la glándula maestra en algunos otros casos, que controla otras glándulas. Por ejemplo, las glándulas de crecimiento, las glándulas tiroides, las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, ¿sí? Son hormonas. Después tenemos la glándula tiroides, ¿sí? Que toda la conocemos, que regula el metabolismo, que regula el crecimiento, que libera hormonas T3 y T4 y también calcitonina. Después tenemos, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que producen cortisol para el estrés. Eh, tenemos el páncreas endocrino, ¿sí? Que produce insulina, que también forma parte. Después está la glándula, por ejemplo, pineal, que la glándula pineal produce melatonina, ¿sí? Que regula el sueño. En realidad, todo lo que es el sistema endocrino, toda su acción del sistema endocrino es lenta, ¿sí? Pero duradera. En cambio, el sistema, por ejemplo, nervioso es más rápido, pero es más corto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino se comunica a través de la sangre, ¿sí? Y las hormonas tienen órganos dianas específicos. Solo quiero que sepan que el sistema endocrino es un conjunto de glándulas y de órganos que van a producir hormonas, ¿sí? Sustancias químicas que regulan múltiples funciones de nuestro organismo. Nada más. Ahora sí, el sistema nervioso. No, perdón, el sistema cardiovascular. Me fui a otro lado. Sistema cardiovascular, ¿sí?
No me voy a pasar un poquito de la hora, pero quiero que lo terminemos porque si no me va a quedar muy, muy colgado para la próxima clase. Sistema cardiovascular constituido por ¿qué? Principalmente corazón, vasos sanguíneos, tenemos arterias, capilares, vénulas y venas y la sangre. ¿Sí? ¿Cuál es su adecuado funcionamiento? ¿O por qué es tan importante su adecuado funcionamiento? Porque si no funciona, sabemos correctamente, obviamente no vamos a tener una buena salud. ¿Sí? O vamos a morir. Bien, entonces tenemos sistema cardiovascular o lo pueden conocer como sistema circulatorio, que va a ser el encargado de transportar sangre, oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos a través de todo el cuerpo. ¿Sí? Se va a asegurar de que cada célula reciba, digamos, lo que necesita y eliminar lo que no sirve. ¿Sí? Componentes principales, corazón, el órgano central. ¿Sí? Que el corazón sabemos que funciona como una bomba. El corazón tiene 4 cavidades. Aurícula derecha, que es la que recibe sangre pobre en oxígeno, que sería la sangre venosa. Ventrículo derecho, que envía la sangre a los pulmones. Aurícula izquierda, que recibe la sangre oxigenada desde los pulmones. Y el ventrículo izquierdo, que es el que impulsa la sangre al resto del cuerpo. Además del corazón, tenemos los vasos sanguíneos. Las arterias llevan sangre desde el corazón hacia los órganos. Las venas llevan sangre de vuelta al corazón. Y los capilares, que son vasos, digamos, microscópicos, donde ocurre el intercambio de gases y nutrientes con las células. Y después tenemos la sangre. Glóbulos rojos, los glóbulos rojos, ¿qué hacen? Transportan oxígeno. ¿Sí? Como es, por ejemplo, la hemoglobina. Glóbulos blancos defienden al organismo. Plaquetas intervienen en el tema de la coagulación. Y el plasma, ese líquido transparente que contiene o que transporta nutrientes, hormonas y desechos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la función del sistema cardiovascular? Transportar oxígeno y nutrientes a las células, retirar todo lo que son desechos metabólicos, mantener la presión arterial, mantener nuestra temperatura también corporal, permite la coagulación para evitar el tema de hemorragias, obviamente, y distribuir hormonas y también el tema de la defensa inmunológica. Por otro lado, tenemos sistema reproductor humano que se divide en dos, masculino y femenino, que son un conjunto de órganos que sirven para la función de reproducción de nuevos seres. ¿Sí? Entonces, también se llama aparato genital, ¿no? Que es el conjunto este de órganos de la procreación, vamos a decirlo así. ¿Sí? Para engendrar descendencia. En la mujer, ¿qué abarca? Ovarios, ¿sí? Trompa de falopio, el útero, perdón, el cuello uterino y la vagina. En el hombre abarca lo que es la próstata, los testículos y el pene. ¿Sí? La reproducción humana es una reproducción sexual. Todos sabemos que se necesita de una célula sexual masculina, un espermatozoide, y una célula sexual femenina, un óvulo. ¿Sí? Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, la diferencia entre niños y niñas se va haciendo obviamente más evidente a nivel físico. ¿Sí? Más aún cuando uno llega a la pubertad y a la adolescencia, comienza a desarrollarse nuestro cuerpo y por ende se desarrollan nuestros aparatos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Entonces, ¿por qué es vital el sistema reproductor humano? Para la existencia de la especie.
¿Sí? Bien. Entonces, todo eso es lo que en realidad, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer. Bien, cuando vamos o veamos alguna orden de práctica donde se pide cierto estudio para realizar, ustedes ya van a entender con esto a qué órgano hace referencia y qué es lo que le van a hacer en ese estudio a este paciente. ¿Sí? Pero, ¿sí? Además de saber cuál es el órgano, hay que saber dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a los términos, a lo que es la terminología médica. Entonces, ustedes necesitan conocer esos órganos, a qué sistema pertenece, cuál es la ubicación para poder entender mejor cuál es esa terminología médica que van a estar interpretando y a su vez eso les va a ayudar, ¿sí?, a poder entender esa práctica que se está solicitando. Entonces, para poder darle un cierre, digamos, a esta clase de anatomía, vamos a hacer un repaso donde hemos visto cuáles son las regiones que conforman el cuerpo humano, que son 3, cabeza, tronco y extremidades, cuál es la mínima unidad que forma, que forma cada uno de nosotros, de nuestro organismo, ¿sí? Desde ahí, cómo en su conjunto vamos avanzando desde los más pequeños hacia los más grandes. Entonces partimos desde las células, cuando se agrupan, forman un tejido, cuando esos tejidos se agrupan, ya forman los órganos, y cuando esos órganos que tienen funciones específicas se agrupan, van a formar un sistema de órganos. ¿Sí? Y esos sistemas de órganos, que ya tienen una función específica, se van a relacionar con otros sistemas porque todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, mejor dicho, es un organismo complejo que trabaja de forma coordinada. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que saber y que les quede bien claro. ¿Sí? Para que puedan tener una buena base para poder continuar también con las demás clases. eh, Deben tener una base de lo que es la anatomía. ¿Ok? Entonces, la clase próxima, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar a hablar de lo que es la orden de práctica y la terminología médica, ¿sí? Lo vamos a ir relacionando, obviamente, con esta clase. Así que, Ana, muchísimas gracias por estar. Tengan una hermosa semana. Les mando un saludo y un abrazo gigante y nos vemos el próximo martes a las 18 horas. Chao, chao.